Amén. Amén. Todos tuyos, Henry. Amén, qué lindo, muchas gracias. Qué lindo que entres a nuestras casas, Dina, con tu voz. Hay hay una frase que vuelve a mi vida después de un tiempo y que no la decía hace tanto, o sea, hace tanto tiempo que no la decía, que cuando la volví a pronunciar, me dice Ana, dice, nunca la había escuchado, o sea, que hace muchos años. ¿Me escuchan bien? Que es una frase que dice, mira, nuestra mayor preocupación, aún en los momentos difíciles, debe ser estar agradando a Dios. Y era algo que lo usaba mucho en mi adolescencia, cuando yo digo que a los 16 años empecé a una búsqueda, un encuentro más personal y real con el Señor, o así lo empecé a vivir y vivenciar, sentir. Y era una frase que me siguió mucho tiempo y después casi que la olvido, que el tiempo, la vida me va olvidando y en este tiempo lo recordé y volví a vivir y a recordar esa frase. Más preocupado debemos estar es por agradar a Dios, porque, y lo tenía más en claro en ese tiempo y de alguna manera lo fui olvidando, porque a Dios es yo siempre decía, es hacer un llamado en una forma sentido figurado del Señor y cambia totalmente nuestra realidad, cambia totalmente todo eso que parece totalmente imposible, totalmente esas cosas que uno espera durante tiempo, durante años, parecen simplemente con el Señor hacer así y unir cosas transforma totalmente nuestra realidad. Entonces, sin duda, nuestra mayor preocupación debiera ser siempre estar agradándolo. Hay un pastor inglés en el 1678 escribe un libro que se llama El progreso del peregrino. Es un libro muy viejo, a su vez muy conocido, y después lo pasan a la televisión, hay una película muy interesante sobre ese libro. Y lo que yo quería hablar es sobre ese concepto que a mí me parece que enmarca mucho, muy claramente lo que somos como cristianos. Y él utiliza la palabra el peregrino. Un peregrino es una persona que va caminando, que va transitando, va yendo hacia un lugar, generalmente un lugar sagrado, pero en el medio pasa por un montón de lugares y terrenos que no son conocidos, está yendo hacia un lugar. Y pasa por un montón de lugares que no conoce, pero tiene un destino. Nosotros de alguna manera éramos caminantes. Antes de conocer al Señor caminábamos, todos vivíamos y teníamos un proyecto, un sueño. Cuando el Señor llega a nuestra vida, nosotros empezamos a peregrinar. Empezamos ese trayecto que es de ir a su encuentro. Y nuestra vida de cristianos, toda nuestra vida como cristianos, la gastamos en ese peregrinar. Nuestra vida cristiana es un peregrinar, somos peregrinos, somos gente que está caminando hacia su encuentro. Hay algunos conceptos que me parecen enriquecedores o necesarios entender, y para mí mismo son necesarios refrescar siempre y entender para poder hacer una peregrinación, para poder hacer un tránsito de esta vida de cristianos sin perdernos. Yo creo que hay ciertas cosas que son muy importantes para transitar, para peregrinar, para no perdernos en ese trayecto que muchas veces es complejo. Y así la vida no solamente nuestra vida, hay miles de historias, cientos de historias de personas que ya han llegado y de personas que junto a nosotros transitamos y peregrinamos y vamos yendo hacia el encuentro con el Señor. Hay un concepto que en su momento no me era claro, que era la diferencia, por qué el cristianismo o el evangelio no es una religión. Pablo decía que era poder de Dios en Romanos, lo definía como poder de Dios, y yo decía, sí, está todo bien, yo digo, cuando me acuerdo cuando evangelizábamos de adolescente, decía, no, el evangelio no es una religión, es otra cosa, es poder de Dios. Pero en sí teníamos todo para parecer una religión mínimamente, y me llevó mucho tiempo llegar a entender cuál es la esencia de la diferencia. Y la diferencia es que religión es el hombre intentando llegar a lo divino, el hombre intentando de alguna manera
escalar hasta llegar a Dios. Y ese trayecto que es la religión y que hasta ahora se intenta, el hombre con el humanismo, con intentar hacer buenas obras, con muchas formas y proyectos y mucho esfuerzo de intentar llegar a Dios, esa forma no es posible. O sea, la única forma posible fue Cristo, fue Jesús, que dejó ahí, murió y dejó ahí ese regalo suficiente para que podamos tener todo lo necesario, la llave para llegar a Dios. Entonces, en ese momento hay un principio que no podemos olvidar nunca y que creo que es un grave error olvidarlo en nuestro caminar, es que no merecemos, es que nosotros no hicimos lo suficiente para que Dios nos amara, no hicimos lo suficiente para ser salvos, no hicimos lo suficiente para tener ese propósito. ¿Quién hizo lo suficiente? Fue Jesús. Quien hizo lo suficiente fue Jesús. No fuimos nosotros, ni vamos a ser nosotros suficientemente limpios para poder llegarnos al Padre como hijos amados. Ninguno de nosotros por nuestro medio, por nuestro esfuerzo, pudo ni podrá acercarnos. Nosotros podemos acercarnos al Señor hoy en día gracias a Jesús y decir, oh Padre amado, y tener esa comunión, esa relación por toda la obra que hizo Jesús. Pero esa diferencia que parece, ¿de qué importa esa diferencia? Esa diferencia debiera generar en nosotros una humildad y una libertad. Y voy a explicarme un poquito. Una humildad porque no fui yo. Yo nunca me puedo sentir más que otro que peregrina al lado mío, porque yo tampoco merecí, yo tampoco tenía destino. Fue Dios que que se llegó a mí, por eso dice que Él se acercó a nosotros y nos dijo, mirá, sí nos vio, sí vio nuestro corazón, sí hay cosas para alegrarnos y sentirnos bien, digamos, pero Él pagó el precio. Entonces eso me lleva a siempre tener una necesidad de una humildad de alguien que nunca tuvo lo suficiente y sigo sin tener lo suficiente por mí. O sea, si hoy me puedo acercar, si hoy puedo clamar, si hoy tengo un amigo, si hoy tengo un sueño, si hoy tengo un proyecto, es por él, por lo que él hizo. Entonces ahí aparece una palabra que nunca podemos olvidar y tenemos que tratar de entender que es gracia, que es lo que habla de esa canción, gracia sublime. Nosotros necesitábamos que alguien pagara el antídoto por nosotros, que alguien pagara esa vacuna que nos salvara, porque estamos condenados. Y alguien pagó esa vacuna, que fue Jesucristo. No solamente nos dio una promesa, no solamente nos dio un destino por el cual peregrinamos hacia eso, nos dio salvación y nos dio un sentido de un lugar que siempre tuviéramos que haber estado que cerca de él. Ahora, una cosa que no podemos olvidar porque nos genera, terminamos siendo personas, corriendo el riesgo de ser personas soberbias, es no olvidar que nunca dimos la talla y que nunca vamos a dar la talla. Em, Eso lo sabe Dios, eso lo debemos saber nosotros. Y eso nos genera una humildad, pero una libertad de saber que Él nos abrazó, nos invitó a este camino. Y él sabía que había momentos que no íbamos a dar la talla. Para eso está el arrepentimiento, está el perdón. Pablo mismo decía, entonces ¿qué? ¿Sobreabunda la gracia? Entonces hacemos cualquiera. No, o sea, no es Nosotros como cristianos no vivimos huyendo del pecado, sino que vivimos corriendo hacia Cristo. Y es una cosa muy distinta. Muchas veces hay un enfoque muy fuerte en huir del pecado. Y yo creo en que nos conviene la vida en santidad, pero nos conviene en una manera de que es lo más hermoso. Nos quita dolores de cabeza, nos quita tristeza, nos quita pérdidas de tiempo. Pero nosotros vivimos yendo hacia un lugar. Nuestro peregrinar es yendo hacia un lugar, no huyendo de algo. Ahí me parece muy interesante que desde el comienzo de la obra de Jesús hay un intento de borrar la gracia, de decir la gracia y un poquito más.
el pueblo judío y los fariseos y se empiezan a convertir todos y dice, sí, sí, todo bien, yo estoy de acuerdo con Jesús, con que Jesús es suficiente, pero dale, ¿qué tal si le sumamos la circuncisión? Inclusive se juntan, la iglesia primitiva se junta y va Pablo y dice, está todo bien, pero ¿te parece si los judíos nos circuncidamos también para poder ser salvos? Y dice, está, o sea, es como la gracia y un poquito de nosotros. El hombre necesitando decir, yo también, yo, no sabiendo que Dios ya había dado todos los pasos para estar cerca nuestro. Y Pablo ahí dice, no, es gracia. Él ya pagó el precio para estar juntos. No es necesario nada más. Ojalá se mutilen los que hacen el mal, dice Pablo en esa palabra. Históricamente, no termina ahí el intento de poner otras cosas que complementen y aumenten lo que es la gracia, lo que es esa gracia que me puede cubrir. Lo que fue el catolicismo en la época previo a la Reforma, cobrando indulgencias, sí, está bien, eh, donde se llega a borrar, olvidar lo que era el precio ya pagado por Jesús. El catolicismo mismo viene, sí, está bien la gracia, hay una historia de eso, pero hace algo. El hombre teniendo que acercarse. Y yo no digo que el hombre no se acerque a Jesús, pero la única manera de llegar a Dios es por medio de la gracia. Eso vuelve a pasar luego de la reforma, lo que cautiva y cambia la mente totalmente de Lutero y marca un antes y un después es cuando lee y va allí y lee solo por gracia soy salvo. Y ese versículo que después lo copia por color cuando hacían las traducciones de la Biblia la hace a color y la marca, porque eso marca un antes y un después solo por gracia. Luego de Lutero, Calvino, 100 años después, sigue más o menos esa corriente de solo gracia. Solo la gracia es suficiente. Cuando es solo gracia suficiente para nuestra salvación, para que nosotros tengamos un propósito, una vida, para que nosotros tengamos todo eso, nos quita demasiado el foco y parece que nosotros siempre queremos decir yo hice un poquito. Surge 100 años después más o menos de lo que es Calvino, en otro sector surge Arminio, que ya parecía lo mismo, pero le empieza a agregar un poquito de humanismo al cristianismo, en un sentido de que el hombre, sí, pero todo bien, Dios sí, nos salva, sí, pero el hombre tiene que acercarse, el hombre tiene que hacer ciertas cosas, y la gracia parece que vuelve a no ser suficiente. Nosotros somos salvos por gracia. Un día el Señor supo cómo llamar nuestra atención y supimos abrir nuestro corazón, que esa es nuestra libertad. Y nos abrazó su gracia y nos selló con su Espíritu Santo. Nos dio un propósito, nos dio una razón. Y eso, a ese punto no podemos sumarle. Nosotros cuando buscamos tener acciones que el mundo llama buenas acciones, es simplemente un resultado de un corazón cambiado. O sea, yo no hago una acción buena para llegar y para agradar a Dios. Yo no hago una buena acción que pueda asombrarlo. Yo simplemente, gracias al Espíritu Santo que empieza a transformar cosas que yo antes llamaba buenas y que ahora veo que no son buenas, empiezo a tener un resultado. Pero las acciones no son la forma de llegar a Dios. Dios se acerca a nosotros. Él se hizo y nos permitió estar completamente cerca y ya nunca más necesitar estar, nunca más alejarnos de eso. Entonces hablamos de lo que es la gracia, esa gracia que un día nos llega y nos da un propósito y vamos en ese trayecto peregrinando. No nos deja solo en este camino y si manda a su Espíritu Santo, que si será, obviamente, cuántos anhelaríamos caminar con Jesús cuando estuvo, pero imagínate que cuando Él va, Él dice, es conveniente
que yo vaya al Padre y que venga a ustedes el Espíritu Santo. No nos dejó solos. Y tenemos el Espíritu Santo que es ayudador, consejero, amigo, nos guía a toda verdad. Cuántas cosas, cuánto necesitamos buscar que nos guíe en cada paso de este peregrinar. Cuando empezamos nuestro camino en el Evangelio, antes, después, más temprano, más tarde, van a llegar algo que se llaman las pruebas. Y sí que llegan. Y sí, a veces aún en mi vida, y he visto en algunas vidas cómo pasan ese primer momento de amor hermoso, de que todo sale bien, Dios abre las puertas, y sí es algo bueno y necesario, y siempre digo que cuando Dios te habla con claridad, que sea un tiempo de anotar, anotarlo, 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 anotarlo. Cuando Dios te dice, mira, tengo estos sueños, estas promesas, anotarlo, porque en el medio de la prueba, cuando el agua está hasta acá, eh, no ves el sol. No, no, no crees que Dios se olvidó y que por alguna razón se equivocó. Y yo muchas veces he pensado, eh, eh, capaz que me dijo, capaz que aquello que yo soñé sí me dijo, pero, pero no di la talla, no fui suficiente. Entonces, en nuestro peregrinar, en nuestro transcurso, va a haber momentos de prueba. La Biblia dice que interesante que el propósito de los momentos difíciles de nuestra vida es llegar con menos cargas cuando nos encontremos con Él, llegar un poquito mejores, un poquito más parecidos a Él, un poquito mejores, un poquito. No vamos a llegar nunca a ser por nuestro medio aquí totalmente limpios. Siempre vamos a estar en ese trayecto, en ese caminar, a ser un poco más parecidos a Dios. Y ese entendimiento de que nosotros acá no podemos y que nunca podemos, a no ser que Él nos vea a través de Jesucristo, nunca vamos a ser suficientemente limpios. Debe generar una humildad. Y algo que Jesús Aaron Romero en una canción dice un concepto que me parece que está es por esto. Él dice, yo soy esclavo por amor. Él dice, sí, o sea, por mí pagaron mucho, por mí pagaron, y yo hoy simplemente tengo un agradecimiento, no puedo desligarme de él porque él pagó mucho por mí. Ahora, es importante que en nuestra vida, en nuestra nueva vida, empiece a haber buen fruto. En Lucas, no busquen si quieren, en 43 y 46, 43 y 45, dice, no puede un árbol malo dar un buen fruto, tampoco puede un árbol bueno dar un mal fruto. Y eso es, examinemos en los frutos, examinemos para nuestra vida y para los otros cuál es el resultado. Yo a veces veo, y he tenido charla con gente cercana, que le decía, sí, mira, me encanta lo que veo y me parece, le digo, pero no veo fruto, le digo, no veo algo perdurable, o cuando veo otra cosa, sé que eso lleva su tiempo, lleva sus cosas, pero no es necesario, un buen árbol necesita dar buen fruto, y un mal árbol da necesariamente un mal fruto. Ahora, lo que sí quiero leer y quiero transitar es esto, y quizás es lo que más quería decir hoy. Vos y yo somos peregrinos, ¿ok? Estamos transitando, estamos yendo a nuestra casa. Y entonces todo peregrino, imagínate ese hombre que camina, que es un viajero total, siempre viajero. Tenemos nuestras mochilas, ya en el trayecto nos hemos dado cuenta que esto yo tengo que dejar. Y a veces hay cosas que todavía no dejamos de nuestro pasado. Y vamos transitando y Dios sabe en qué calle llevarnos para que en esa esquina digamos, mira, este bolso yo llevaba, este bolso de rencor yo llevé hasta acá,
pero necesito para seguir dejarlo. Y después la otra cuadra va a ser más liviana. Van a haber cuadras y cuadras, y Dios sabe por dónde llevarnos, por qué camino llevarnos. Pero, pero en ese trayecto y en el punto donde más quisiera hablar es en cómo somos como iglesia, en el sentido este. Somos todos peregrinos, todos tenemos nuestra mochila y vamos luchando por llegar nuestro propio camino. En el medio miramos y vemos otros peregrinos, otra gente que camina hacia el mismo lugar, con sus curvas, con sus vueltas, con sus esquinas, con su trayecto, con su propósito totalmente único. Y eso es la iglesia. O sea, la iglesia somos los peregrinos que nos encontramos en ese trayecto. Eso es la iglesia de Cristo. Ahora, algo que no puede hablar, hay un lugar que no es nuestro, un lugar que nunca podemos ocupar, que es el lugar de juez. ¿Por qué yo no puedo tener el lugar de juez? Porque soy un peregrino, ¿ok? ¿Por qué no puedo tener el lugar de juez? Porque no soy limpio como para. Yo no, el Señor dice, y no hay mucho negocio en ese mundo, no juzgues para no ser juzgado. Como que no te dice, no, vos, y a veces lo cristianizamos el juzgar, ¿no? Decimos, no, yo simplemente separo lo bueno de lo malo. No juzgas. Y Dios se pone ese lugar del juzgar solamente para Él por varias características. Porque nosotros a veces miramos y ya vamos más descargados, pero ¿cuánto sacó el Señor de nuestra mochila? Y a veces miramos otro que va cargando una mochila grande, con pecados, con cosas que todavía no logró sacar. Y miramos y decimos, uff, mira este con la mochila, qué burro, ¿no? Y somos bastante destructivos. Y en ese punto es a donde yo quiero decir y preguntar, ¿qué agua das cuando ves a tu hermano, a tu peregrino al lado? El agua que sale de ti es un agua que refresca y edifica para que el otro siga caminando, o es un agua de esos que deja al otro tirado. Que no, y cuando te pregunto qué agua, es porque la palabra del Señor dice que en un mismo río no pueden salir dos aguas, buenas o malas. O sale agua buena que edifica, o sale agua mala. Entonces, si en nuestra vida estamos juzgando y destruyendo a nuestro hermano peregrino, hay cosas que no están bien adentro. La Biblia dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará, medida buena, apretada, se os dará. Mira, y decía una parábola en el 39. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior al maestro, mas todo el que fuera perfeccionado será como su maestro. En el 42 dice, ¿cómo puede decir tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando la viga que está en el ojo suyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y verás mejor para sacar la paja del ojo de tu hermano. El punto del juicio no es, y qué bueno que no es un lugar que nos dio el Señor. Nos mandó un montón de cosas, pero no nos mandó el juzgar. O sea, directamente nos dice, no es tu lugar. Nosotros para ponernos a juzgar al otro, necesitamos olvidar que somos peregrinos. Necesitamos olvidar que tenemos nuestras mochilas que estamos trabajando para sacarlas. Estamos trabajando para dejarlas. Queremos llegar sin mochilas. Y mochilas que el Señor está trabajando para poder sacarlas. Pero seamos personas que cuando ve el otro peregrino, construyan. Porque eso más que hablar del otro, habla de ti, habla del agua que sale de ti. Si sos una persona que destruye, no sale un buen agua, ¿no? Y eso habla de ti, no del otro. El punto de juzgar. Cuidemos, por favor, de edificar. El camino
no va a ser fácil de alguna manera, no es fácil a nadie. Hagamos lo más llano posible. Avancemos lo máximo que podamos y hagamos lo más llano posible para el que venga detrás. Yo, yo decía, mira, tengo acá, ¿se escucha? ¿Se escucha? Nosotros cuando llega el Señor a nuestras vidas, éramos así. Éramos un acorde desafinado. Y el Señor nos mira y escuchó otra cosa, el Señor escuchó. Y nosotros, cuando nos mirábamos, nos escuchábamos así. El Señor cuando nos pide que dejemos cosas en nuestra vida, es como esto, que simplemente, si mirás, sonábamos así. Y Él nos dice, sacá este dedo y ponelo acá. Y sonamos muy distintos. El, el pecado en nuestra vida y, y las cosas las mochilas que seguimos cargando son acordes que suenan mal. Y para el Señor que escuchó la música que podemos ser, nos, nos dice, mira, animate a dejar eso otro, te dice. Creo que nos dice, mira, animate a sacar ese dedo de ahí. Y vos decís, hace una vida que tengo ese dedo ahí. Y él te dice, correlo solo un casillero nomás. Y aquello, y la vida empieza a tener mucho más armonía, mucho más sentido. A veces tenemos, ponerle relaciones con personas, y Dios seguro que entiende, ¿eh? Eh, Miedo a estar solo, siempre me maltrataron, qué sé yo, cuántas cosas. Cuántas mochilas que Dios nos tomó teniéndola. Y Dios dice, mira, animate a dejar ahí. Y es porque tiene una melodía mucho más hermosa que siempre la vio en ti. Tengo un amigo que es uno de esos amigos que sé que muchos cuando lo miran dicen, "Ja, mira la mochila que sigue ese y dice servir al Señor". Y sé que le piensan así de él. Y, y sé que a nuestros ojos muchas veces suena muy desafinado. Y sé también que el Señor está haciendo un acorde muy diferente y muy lindo en su vida. Y Él me dice algo que quiero terminar con eso. Me dice, mira, yo cuando veo a Jesús, me dice, lo veo como un GPS. Cuando llego al Señor siempre lo vi como un GPS. Yo digo, como un GPS. Sí, me dice, porque todas las veces que le erré el camino y miré y pensé que me iba a decir, mira, le erraste el camino, me decía recalculando. Y me decía, mira, tu destino sigue el mismo. El Señor cuando vos te equivocás, no cambia el destino. Somos peregrinos y vamos a un lugar. Y mirá, no podemos juzgar porque si vos te equivocás en una cuadra, yo me equivoqué en muchas atrás y me voy a equivocar en muchas adelante. Así que si vos me ves equivocándome, gritame, vos es por este lado, porque vamos al mismo lado. Es tonto. Me encanta que cuando habla acá, no es mucho más tierno que yo lo que dice. Dice, vos, ¿qué quieres sacar la paja del ojo de tu hermano si tenés una viga? Sos un cabezón. O sea, no es más tierno de lo que yo pueda decir. Eh, Cuando te equivocás, podés volver a casa gracias a la gracia que fue dada. Y, y qué lindo que cuando te equivocás, podés volver y vas a ver un cartelito que dice, recalculando, mira, dobla por acá, dobla por este otro lado, y la arreglamos y vas a llegar al destino. Que sea tu vida una armonía muy linda y anhelo verla. Sé que el Señor cuando te llamó, la escuchó, porque dice la Biblia que somos hechura de Él, o sea, Él ya lo vio. ¿Y por qué insiste tanto en un cabezón?
como yo o como vos, que se equivoca un montón. Y porque escuchó algo lindo. Escuchó una canción muy linda. Así que es mi anhelo que el Señor los bendiga muchísimo. Y edifiquémonos unos a otros.